Bueno, muy buenas tardes para todos. Les doy la bienvenida en esta tarde muy bonita a una conferencia más de sabiduría gnóstica. Espero que este mensaje llegue a sus conciencias y les sirva para que continuemos en este trabajo del despertar de nuestras conciencias. Bueno, retomando un poco el tema de la conferencia pasada, pero dándole otro enfoque. Empezamos hablando la semana pasada de la cuestión del ego en la parte intelectual. Pero antes de entrar en materia y relacionado con lo mismo, fíjense ustedes que nosotros, los seres humanos, siempre pensamos que los enemigos nuestros están afuera y olvidando o no recordando que el enemigo más peligroso que nosotros tenemos está dentro de nosotros. Porque ese enemigo pues está ahí agazapado, camuflado, y es el ego. Es el que nos susurra al oído, el que nos habla en la mente, el que nos siembra el temor, el miedo, las ansiedades, todas esas cosas que la gente hoy en día pues no sabe a qué se las atribuye, piensa que son cuestiones que son externas, porque la gente piensa o todo el mundo está convencido de que lo que nos sucede es algo producto del exterior. Nadie interioriza y imagina o siente o piensa que las cosas, las circunstancias, nuestra vida son producto de nuestros egos, de nuestras acciones interiores. El ego nos controla tanto que nosotros no nos damos cuenta. El ego controla nuestros pensamientos, el ego controla nuestros movimientos, el ego controla nuestros sentimientos, el ego controla todo y nosotros no nos damos cuenta. Bueno, hablamos mucho del ego, la gnosis pretende que nosotros nos conozcamos a nosotros mismos. En realidad la cuestión es sencilla. El proceso del trabajar sobre nosotros mismos. Lo que sucede es que hay una integración tan fuerte entre el ego y nuestra personalidad que no le damos chance a lo que nosotros somos realmente, al porcentaje libre de esencia que se manifieste. Y obviamente al no darle ese porcentaje a ese porcentaje que se manifieste, nosotros no le vamos a encontrar mucho sentido ni a la vida o a las enseñanzas. La cuestión sería como tratar de hacer un alto en el camino, tratar de que nosotros creemos un poco más de conciencia sobre nosotros mismos. La mejor manera de conocer el ego es observar nuestros pensamientos, porque la verdad es que la mayoría de las veces, de todo el tiempo en el transcurrir de nuestro día a día, nosotros permanecemos más aquí que en cualquier otro lado, porque nosotros tenemos un cerebro aquí, pero también tenemos un cerebro aquí. Y también tenemos un cerebro aquí. De hecho, cada centro tiene su propio intelecto. Pero para no poner un poco compleja la cosa, empecemos por prestar atención a nuestros pensamientos. Les decía al comienzo que nosotros creemos que afuera nuestros enemigos, las personas que nos habrán hecho daño, que nos habrán lastimado, pero jamás nos hemos puesto a pensar, jamás nos detenemos por un instante a hacer conciencia. La gnosis nos ha explicado acerca de las leyes, acerca de la recurrencia, acerca del karma. Y comprender las cosas desde un punto intelectual es un vislumbre, es un inicio, pero debemos llevar ese conocimiento más allá, debemos llevarlo a nuestra parte emocional, pero sobre todo a nuestra parte emocional superior, que es la que está conectada con nuestro ser. Porque mientras nosotros no le demos el chance a nuestro ser para que él nos abra la iluminación, nos dé la conciencia, es muy poco lo que realmente vamos a comprender de cualquier cosa relacionada con la vida, relacionada con el despertar de nuestras conciencias. Siempre vemos que me hicieron, me lastimaron, me dañaron, pero el universo no es injusto. Debemos partir desde ese punto de vista. Las experiencias que se nos brindan día a día, negativas o positivas, ¿verdad?, están ahí para darnos a nosotros la oportunidad de autodescubrirnos, porque siempre, cada vez que algo sucede o no sucede,
se produce una reacción interna en nosotros. Por ejemplo, nosotros no sabemos quiénes somos. Tenemos una falsa imagen de nosotros mismos. Y sobre esa falsa imagen es que se sostiene el edificio del yo, el edificio del ego. Entonces todo el mundo, nosotros no queremos trabajar el ego, sí, pero ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Empecemos por quitarle la base sobre la que se sostiene el ego. Y esa base es nuestra propia imagen. Esa es una de las bases sobre las que se sostiene el ego, la autoimagen. Nosotros tenemos una autoimagen de nosotros mismos, una autoimagen que nos la enseñaron desde el momento en que empezamos a crecer, nos empezaron a llenar de conceptos ajenos, nos quitaron esa espontaneidad que teníamos cuando éramos niños, empezaron a condicionarnos porque al sistema le conviene que nosotros estemos condicionados, no, el sistema no le conviene gente despierta, y nos fueron coartando esa libertad, esa poquita libertad que nos brinda ese pequeño porcentaje de conciencia puro que se manifiesta cuando estamos niños. Y entonces empezamos a crear una imagen falsa. Esa imagen falsa tenemos que destruirla. Y esa imagen falsa se fundamenta sobre el ego. Vamos a poner un ejemplo para que comprendamos esto de una manera mucho más práctica y sencilla. Hay personas que son físicamente, dentro de unos estándares establecidos por el mismo ego, atractivas. Sin embargo, basta que otra persona cualquiera le diga que es fea y enseguida se crea un conflicto interno, sin darse cuenta que esos son parámetros establecidos por el mismo ego. El ego es quien dicta las normas de las modas, el que dicta las modas de la comida, de lo que se hace, de lo que no se hace. El ego es el fundamento de todo. Y entonces, ¿dónde queda la realidad de lo que nosotros somos? Nosotros olvidamos quiénes somos por completo, no lo recordamos en lo absoluto. Y cuando algo choca contra esa imagen y trata de dañarla, entonces reaccionamos, no sabiendo que nosotros no somos esto. Esto es solamente un vehículo de manifestación. Entonces muchos se acomplejan. ¿No se han dado cuenta, por ejemplo, de que hay personas, ¿verdad?, que tienen una vida, podríamos decir, normal, tienen un buen trabajo, no pasan necesidades, no pasan hambre, tienen todo. Sin embargo, dentro de sí hay un vacío. Dentro de sí tienen un sentimiento, una sensación de que algo les hace falta. Y entonces imaginan proyectos. Voy a hacerme una casa, voy a comprarme una casa o un apartamento, voy a comprarme un carro, voy a hacer un viaje, porque piensan que dentro de esos deseos, al realizarlos, entonces se va a completar, a llenar ese vacío que sienten. Ese es un vacío que es generado por nuestro propio ego. El ego se alimenta de eso. Cuando nosotros dejamos de alimentar el ego, entonces se produce un choque, porque el ego reacciona ante la falta de su alimento. Y se dan cuenta ustedes que aún después de haber hecho el viaje, comprado la casa o el apartamento, o haber hecho cualquier proyecto llevado a cabo que creían que los iba a autosatisfacer y a llenar ese vacío, resulta que no hay tal. Porque lo que realmente necesitamos y lo que nos llama adentro, ¿verdad?, es esa necesidad de volver a estar en integración con la unidad, con nuestro ser. Y el ego es un obstáculo para ello, completamente. Entonces, el primer paso para que nosotros realmente logremos un avance en el estudio del autoconocimiento, el despertar de nuestra conciencia, es empezar por autoobservarnos. Pero autoobservarnos, ¿qué? Observemos primero nuestros pensamientos, porque es que pensamos demasiado. Detrás de cada pensamiento hay un ego, detrás de cada deseo hay un ego. Y mientras nosotros no lo observemos con la conciencia, porque es la conciencia la que debe observar al yo, no es el yo observando al yo. ¿Qué sucede cuando el yo observa al yo? Cuando el yo observa al yo, entonces se producen unos conflictos, ¿verdad? Porque nosotros nos creemos buenos y al darnos cuenta de que hay algo que realmente no está bien, al darnos cuenta que realmente tenemos tales o cuales pensamientos o tales o cuales sentimientos que no son para nada agradables o buenos, nosotros nos autocensuramos.
y nos sentimos terriblemente mal. Pero cuando es la conciencia la que observa al yo, la conciencia no se siente mal. La conciencia lo observa, lo estudia, lo analiza por dentro, por fuera, empieza a ver cuál es su causa de su causa. Y automáticamente, o digamos bien, naturalmente, empieza a tomar medidas inmediatamente, no pospone. Porque cuando el ego observa al ego, él, descubrí este defecto, bueno, vamos a dejarlo ahí para tal cosa después. Embuste. Cuando la conciencia observa al ego, ella actúa enseguida. Estoy haciendo esto mal, vamos a corregirlo enseguida. Porque cuando se habla de vivir el instante, cuando se habla de vivir de momento en momento, se trata de eso. Me di cuenta de algo, voy a corregirlo enseguida. ¿Después para qué? Después tal vez no tenga la oportunidad. Entonces se habla mucho de nosotros, la autoobservación y tal, pero ¿qué hacemos nosotros realmente para cambiar? No es una cuestión de demasiados esfuerzos, no es una cuestión de demasiado, no. La oposición se da cuando está el conflicto entre nuestros yoes positivos, buenos, y nuestros yoes demasiado cargados o negativos. Entonces, cuando la conciencia observa, ella no juzga, ella simplemente observa. El mismo maestro lo enseña en sus obras. Cuando nos autoobservamos y traemos de regreso una escena porque estamos analizando tal o cual situación, no debemos volvernos a identificar, porque si yo, por ejemplo, revivo una escena de ira y vuelvo y cojo ira, entonces no estoy haciendo nada, sigo alimentando al mismo monstruo que me está robando la energía. Les decía que cuando el ego empezamos a quitarle el alimento, se da el caso de que empezamos a sentir una serie de sensaciones muy desagradables, pero esas sensaciones son del ego. El asunto está, como les decía, que estamos tan compenetrados y tan arraigados con el ego que nosotros no nos damos cuenta que somos el mismo ego. Hay que urgentemente separarnos, pero eso es una cuestión que adviene a nosotros cuando nosotros nos esforzamos, nos concentramos en nuestra Madre Divina, que es la que nos va a permitir mostrarnos los detalles. Tratamos de, no es cuestión de tratar, hacemos en la medida en que poco a poco vamos desarrollando, porque es que la conciencia, como decía el maestro, hablando en un sentido figurado, es como un músculo que está atrofiado, y como músculo que está atrofiado, pues obviamente no tiene mucha fuerza, pero en la medida en que lo vayamos usando, él se va desarrollando, va ampliando su capacidad, y entonces nosotros podemos volvernos unos expertos en el asunto. Entonces, les decía, quitarle el alimento al ego, empezando, nos observamos, descubrimos el defecto. Hay que llevarle la contraria al ego, pero debemos calcular también el nivel de resistencia, porque el ego es un ente que siente, piensa y actúa. La vez pasada hablamos acerca de los defectos o de la parte intelectual. Nosotros escuchamos aquí las voces, aquí en el oído, o asentimos aquí o sentimos aquí, ¿verdad? Pero yo creo que de la parte más complicada o pesada o peligrosa en nosotros es cuando el ego nos toca la parte motriz, porque es muy peligroso. Porque, por ejemplo, hay niveles de peligrosidad. La lengua forma parte del centro motor. Y la lengua es un látigo, ¿verdad? La lengua es venenosa a veces. La lengua produce palabras con las que nosotros lastimamos. Y si nuestra lengua, movida por nuestro ego, lanza como una piedra, una vez que la hemos lanzado no hay vuelta atrás. Ya llegó e hizo el daño. Sin embargo, hay egos todavía mucho más peligrosos. Porque un ego, por ejemplo, que nos mueve el centro motor, que nos mueve toda la máquina, ¿verdad? Y reaccionamos ante cualquier ataque, ante cualquier insulto, ante cualquier palabra. O inclusive no necesitan que nos digan nada. Porque muchas veces el ego siempre vive esperanzado. Porque nosotros somos tan egoístas. Les decía que todos nuestros actos son egoicos. Y nosotros no nos damos cuenta. Porque, por ejemplo, decimos que amamos, ¿verdad? Y está bien, nosotros amamos, pero bajo ciertos parámetros. Y esperamos que nos amen igual. Y si no me aman como yo quiero que me amen, entonces la echo a la pelea, ¿verdad? Si, por ejemplo, dentro de como les decía ahorita, de la falsa imagen que nosotros nos hemos creado,
nos hemos creado que somos importantes, que somos mejores, ¿verdad? Y por algún evento o circunstancia nos choca la realidad y nos bajan al piso, ¿verdad? Entonces la autoestima, que está basada también en valores egoicos, entonces se va al suelo y reaccionamos. Y si reaccionamos y el ego nos mueve la máquina, y por ejemplo, ustedes han visto en las noticias, la crónica roja está llena de eso, de personas que movidas por el ego hicieron daño, hirieron, mataron, asesinaron, hicieron todas las cosas. Nosotros no escapamos a eso, porque el hecho de que estemos aquí hoy en día, en este momento, en esta tarde, y que de pronto comprendamos un poquito esto, y ya estemos haciendo esfuerzos para cambiar, no nos exime de lo que ya hemos hecho. Nuestros delitos están ahí y tenemos que pagarlos de una u otra forma. Entonces, el ego, cuando nos mueve la máquina, es peligroso. Si nosotros, por ejemplo, nos dicen una palabra hiriente o nos ofenden, por decirlo así, ¿quién es el que se ofende? ¿Quién es el que reacciona? Sacó un garrote y le pegó un garrotazo porque el otro le dijo que era maluco. ¿Ya? Sacó un cuchillo y le clavó un cuchillo al otro y lo hirió o lo mató porque el otro le recordó a la autora de sus días. A esos egos es a lo que me refiero. Sacó la mano y le pegó un bofetón porque le dijo cualquier cosa que no le agradó. Entonces, este asunto del ego es una cosa seria. Debemos considerar muy seriamente de que realmente si nosotros queremos cambiar, debemos observarnos sin ninguna clase de apasionamientos, sin identificarnos con lo que vemos, porque lo que vamos a ver es terrible, pero sobre todo con la firme convicción y con el firme propósito de ir modificando nuestros comportamientos, nuestros pensamientos. Por ejemplo, vemos hoy en día, mucha gente dice, hay en boga un movimiento ateo, se ha disparado enormemente, que Dios no existe, porque si Dios existe, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa lo otro? ¿Verdad? Pero aquellas personas, no sé si es por desconocimiento o por falta de visión, no quieren darse cuenta que realmente nosotros somos los que causamos las cosas. Hay una especie de verdad implícita en algo que alguna vez escuché. Existen las armas, pero las armas no matan. Las armas no matan. Son los humanos los que matan humanos. Son los humanos los que matan animales. ¿Verdad? Las armas están ahí, fueron creadas. ¿Y fueron creadas por qué? Por el miedo. ¿Y el miedo qué es? Un defecto, un ego. Entonces el ego es el que modifica y, vive, y crea todo el mundo en el que vivimos. O sea, nuestro mundo es 100% egoico. Las casas, por ejemplo, se hacen muy bonitas, ¡pum!, pero tienen que adornarlas con unas rejas, porque es que después se me meten los ladrones. Entonces yo enrejo mi casa por miedo, y el otro roba también por miedo porque no le gusta trabajar, porque la quiere suave, ¿verdad? Todo es por miedo, todo es por ego. Las mujeres compran maquillaje y se hacen mil cosas, ¿por qué? Por vanidad, por no aceptar la realidad de la propia naturaleza. Pero ¿quién les quitó la belleza? ¿Por qué vienen con poca belleza unas y por qué otras vienen lindas? ¿Quién determina eso? Nosotros mismos. ¿Quién determina que seamos altos, que seamos bajos? ¿Quién determina que vengamos con buena salud? ¿Quién determina que vengamos en una buena familia, que nazcamos con dinero o pobres? ¿Quién determina que conozca a mi padre o no lo conozca? ¿Quién determina que me encuentren por ahí en un basurero tirado? Porque todo eso lo vemos hoy en día. Pero nosotros no pensamos que el ego tiene esos alcances. No los imaginamos, no detallamos eso. Queremos que el mundo cambie, pero nosotros no queremos cambiar. Y el cambio es una cuestión de hechos. El cambio no es una cuestión de retórica, el cambio no es una cuestión de palabras bonitas. El cambio es darme cuenta de lo que soy y empezar a corregirlo. Y la corrección es el momento en que me estoy dando cuenta. Entonces el ego
que nos mueve es una cosa muy, muy, muy peligrosa. Debemos empezar a ganar un poco más de autocontrol. Necesitamos más conexión con nuestro ser, necesitamos más devoción.